Pensé que era huérfano hasta que conocí a mi madre biológica. Crecí creyendo que estaba solo en el mundo, convencido de que no había nadie esperando por mí. Pero un día, el destino me llevó frente a ella, mi madre biológica, la mujer que pensé perdida, y con su abrazo descubrí que mi historia apenas comenzaba. La verdad es que siempre llevé esa cicatriz, la del abandono, la de la incertidumbre sobre mis orígenes. Mis primeros recuerdos son un mosaico de hogares temporales, caras amables pero distantes, y la constante sensación de ser un invitado, nunca parte de la familia. Los niños en la escuela hablaban de sus madres, de sus padres, de sus abuelos, y yo solo podía escuchar una burbuja de silencio creciendo a mi alrededor. Fingía no importarme, construía muros de indiferencia para protegerme, pero cada cumpleaños, cada Navidad, el vacío se hacía más grande, más frío. Soñaba con un rostro, una voz que me llamara por mi nombre con un cariño que nunca había sentido. Me aferraba a la idea de que, en algún lugar, alguien me buscaría. Esa pequeña chispa de esperanza era lo único que me mantenía a flote, un faro tenue en medio de una niebla densa y solitaria. Me imaginaba escenarios, historias enteras en mi cabeza, donde ella aparecía, una heroína arrepentida que venía a reclamarme, a llenar el hueco en mi corazón. Era una fantasía infantil, lo sé, pero era mi única defensa contra la abrumadora realidad de mi soledad. Las noches eran las peores, cuando el silencio del orfanato se tragaba los ruidos del día y solo quedaban mis pensamientos, eco tras eco de preguntas sin respuesta. ¿Quién era ella? ¿Por qué me había dejado? ¿Alguna vez pensó en mí? Esas preguntas me taladraban el alma, erosionando la poca confianza que tenía en el mundo. Me sentía invisible, un fantasma que deambulaba por la vida sin un lugar al que pertenecer. Y entonces, un día, todo se desmoronó. La noticia de que mi expediente estaba incompleto, que no había rastro de mi madre biológica, fue un golpe brutal. La pequeña chispa de esperanza que había alimentado durante años se extinguió en un instante. Sentí un frío glacial recorrerme el cuerpo, un dolor agudo que me oprimía el pecho. Las palabras del trabajador social resonaron en mi cabeza como una sentencia, parece que no hay manera de encontrarla. En ese momento, perdí toda fe. El mundo se volvió un lugar hostil, un laberinto sin salida donde yo estaba atrapado. La rabia y el resentimiento se apoderaron de mí. ¿Cómo podía alguien simplemente desaparecer, sin dejar rastro, sin una explicación? Me sentía traicionado, no solo por ella, sino por el destino mismo. Caí en un abismo de desesperación, me aislé del mundo, refugiándome en mis propios pensamientos, en mi propia miseria. Las lágrimas se convirtieron en mis compañeras, silenciosas y constantes, lavando cualquier atisbo de alegría que pudiera haber tenido. Mi corazón se encogió, una piedra fría y pesada en mi pecho. Creí que nunca volvería a sentir nada más que ese dolor punzante. Los días se fusionaban en una interminable sucesión de grises, cada amanecer una repetición del anterior. Me negaba a interactuar, a hablar, a mirar a nadie a los ojos. La gente intentaba acercarse, ofrecer consuelo, pero yo los rechazaba, convencido de que nadie podía entender lo que sentía. Me sentía roto, irreparablemente dañado, un rompecabezas al que le faltaban piezas esenciales. No había un mapa, no había una guía, solo la inmensidad de mi propia desolación. Cada noche, antes de dormir, repasaba mi vida, buscando un momento, un recuerdo, una señal que me diera alguna pista sobre mi pasado, pero no había nada, solo un vacío abrumador. Me aferré a la idea de que estaba solo, completamente solo en el mundo. Me convencí de que no había nadie esperando por mí, que mi destino era vagar por la vida sin raíces, sin un hogar verdadero. La tristeza se convirtió en mi sombra, una constante compañera que me recordaba mi condición de huérfano, no solo de padres, sino de identidad. Esa fue la parte más difícil, la pérdida de quien era yo,
de dónde venía. Era como si una parte de mí estuviera mutilada, y el dolor de esa amputación era incesante. Pasé años en ese estado de limbo emocional, una niebla densa que me impedía ver el futuro. Me acostumbré a la oscuridad, a la soledad, a la ausencia de esperanza. Creí que ese era mi destino, que nunca escaparía de las cadenas de mi pasado. Pero entonces, un día, algo cambió. Un nuevo trabajador social, una mujer de ojos amables y voz suave, me habló de un nuevo programa, de una última oportunidad. No sentí entusiasmo, solo cansancio, pero su insistencia fue gentil, persistente. Me dijo una frase que resonó en mí de una manera extraña: a veces, las historias más difíciles son las que esconden las mayores sorpresas. No le creí, pero algo en su mirada, en su calma, me hizo asentir. No tenía nada que perder, solo mi ya rota esperanza. Fue un pequeño paso, casi imperceptible, pero fue el inicio de algo. Empecé a participar en sesiones, a hablar un poco, a escuchar las historias de otros. Lenta, dolorosamente, comencé a ver que no estaba solo en mi sufrimiento. Que había otros que cargaban con sus propias heridas, sus propios vacíos. Descubrí que compartir mi historia, aunque fuera difícil, aliviaba un poco el peso en mi pecho. Cada confesión era una pequeña liberación. No fue fácil. Hubo días en que quería rendirme, días en que la oscuridad me envolvía de nuevo, tentándome a volver a mi aislamiento. Pero recordaba las palabras de aquella trabajadora social, la chispa de luz que había encendido. Aprendí a caminar de nuevo, un paso a la vez, tropezando y levantándome, una y otra vez. Empecé a buscar pistas, pequeñas migajas de información, cualquier cosa que pudiera llevarme a la verdad. No era una búsqueda activa, sino más bien una apertura, una disposición a encontrar. Y esa disposición, esa pequeña ventana que abrí, fue suficiente. Un día, llegó una llamada. Un nombre, una dirección, un historial médico. La voz al otro lado del teléfono era cautelosa, pero llena de una emoción contenida. Habían encontrado a alguien. Mi corazón se aceleró, un tamborileo violento en mi pecho. Me sentía aterrado y eufórico al mismo tiempo. ¿Sería ella? ¿Sería real? No podía creerlo, no me atrevía a creerlo. El día del encuentro, mis manos temblaban. La sala de espera parecía inmensa, el reloj avanzaba con una lentitud exasperante. Cada minuto era una eternidad, una vida entera de espera condensada en unos pocos instantes. Y entonces, la puerta se abrió. Una mujer. De cabello oscuro, ojos que reflejaban la misma mezcla de miedo y esperanza que sentía yo. Nuestros ojos se encontraron y, en ese instante, el mundo se detuvo. Había algo familiar en su mirada, algo que reconocí aunque nunca la hubiera visto antes. Era como si una parte de mí, que había estado dormida durante toda mi vida, despertara de golpe. No hubo necesidad de palabras. Ella se acercó, sus brazos se abrieron, y me envolvió en el abrazo más cálido, el más esperado, el más sanador que jamás había recibido. En ese abrazo, sentí que todas las piezas rotas de mi vida encajaban por fin. Las lágrimas brotaron sin control, no de tristeza, sino de una alegría abrumadora, de un alivio profundo. Era como si el tiempo se disolviera, y en ese abrazo, se curaran años de dolor, de soledad, de preguntas sin respuesta. Descubrí que no había sido abandonado, sino que circunstancias complejas, malentendidos y la desesperación de una joven madre la habían obligado a tomar una decisión desgarradora. No había resentimiento, solo comprensión y una conexión instantánea. Su historia era tan dolorosa como la mía, llena de arrepentimiento y una búsqueda incesante. Ella también me había buscado, con la misma desesperación, con la misma esperanza. En ese momento, no solo encontré a mi madre biológica, sino que me encontré a mí mismo.
Descubrí una parte de mi historia que había estado perdida, una raíz que me anclaba a algo real, algo tangible. La mujer que pensé perdida, con su abrazo, me hizo comprender que mi historia apenas comenzaba. La vida no siempre sigue el guión que esperamos, y las mayores revelaciones a menudo vienen cuando menos las esperamos. Aprendí que la esperanza nunca muere del todo, que siempre hay una chispa, por pequeña que sea, esperando ser avivada. Si alguna vez te sientes roto, incompleto, buscando algo que no sabes nombrar, recuerda mi historia. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una posibilidad de redención, de encuentro, de sanación. Y a veces, el amor más profundo es el que te encuentra cuando ya no lo esperas. Mi madre y yo, juntas, reconstruimos el puente que el tiempo y la distancia habían roto, y cada día que pasa es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y del poder inquebrantable del amor. Mi viaje me enseñó que la identidad no es solo de dónde vienes, sino hacia dónde vas, y que la familia, a veces, es la que el destino elige para ti.